Buenos días a cada uno de ustedes, sean bienvenidos. Que el amor de Dios sobre todas las cosas estén en nuestros corazones para que todo lo que hagamos lo hagamos agradable a Dios Padre Todopoderoso. Un saludo y una bendición especial también para todos aquellos que nos miran a través del YouTube. Vamos a darle gracias al Señor por todas esas cosas que el Señor permite, que darle la sabiduría a las personas para que críen todas esas redes para poder tener esa comunicación a través de esa cadena. Señor, te damos gracias, Padre del cielo, hoy en esta mañana. Señor, queremos sobre todas las cosas glorificar tu nombre. Señor, y te pedimos, Señor, que siempre sea tu voluntad en cada uno de nosotros. Que podamos, Señor, renovar, Señor, cada día, Señor, en ti, Señor, porque te necesitamos, Señor, en todo momento, Padre Santo. Queremos estar bien contigo y hacer tu voluntad. Hoy en esta mañana vamos a seguir orando por José Luis Flores, un joven que tiene cáncer en la cabeza. Y ya no, pero la semana pasada le operaron de eso y todavía no saben los resultados. También por don Roberto, que le encontraron cáncer en el pulmón, y por todas las peticiones que están puestas, escritas en el libro. Le damos al Señor gracias porque solamente Él puede hacer esa obra de contestar todas esas peticiones, porque el propósito es de Él. Nosotros solamente le pedimos como Él quiere que le pidamos, todo en el nombre de Cristo Jesús, por todas las necesidades de su iglesia, de cada uno de los que están presentes aquí. El Señor conoce sus necesidades de cada uno, y a veces el Señor dice que antes de que nosotros se las pidamos, Él ya las conoce. Y el Señor contesta toda petición que sale del corazón, y por eso te damos gracias, Padre. Y hoy justamente vamos a hablar en la forma de cómo el Señor quiere que le pidamos a Dios. El Señor, como hablamos la semana pasada, les enseñó a los apóstoles cómo orar. Él siempre le decía en el nombre de Cristo Jesús. Pero la semana pasada decía que todo se lo dejáramos al Señor para que Él hiciera la obra en cada uno de nosotros, como a través de la oración, como nos enseñó en el Padre Nuestro. Pero hoy el Señor quiere que nosotros sepamos verdaderamente cómo pedirle a Él, porque a veces nosotros pedimos a nuestra forma, a como nosotros queremos. Pedimos como a veces a nosotros se nos hace mejor, pero el Señor quiere que pidamos como Él mejor nos puede escuchar. En algún tiempo nosotros anduvimos pidiendo de diferente forma. Hoy lo hemos conocido, hoy lo conocemos y sabemos cómo pedirle, pero muchas veces no le pedimos como Él quiere que le pidamos. En otros tiempos nosotros le pedíamos a los santos, a las vírgenes, que intercedieran por nosotros. Pero hoy nosotros tenemos una relación directa con Cristo. Somos hijos de Él. Él vive en nuestra iglesia, que es nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Ahora lo tenemos en nosotros. Ahora no necesitamos decirle a nadie que intervenga, más que a nuestro Padre, que es Jesucristo. Solamente a Él le podemos decir que interceda, porque la palabra de Dios dice que a Él se le fue entregado todo el poder para que todo lo que pidiéramos en su nombre sea hecho. Pero a veces nosotros buscamos otras formas de pedirle al Señor. Siempre a veces andamos por un lado, o muchas veces nomás decimos como una palabra mágica al final de cuando estamos orando: que sea tu voluntad, Señor.
Y eso parece como si fuera una varita mágica para Dios. Pero la palabra de Dios dice que todo lo que pidamos en su nombre. ¿Y cómo es como vamos a saber que le pedimos en el nombre? Cuando nosotros decimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, yo te pido por esta petición de sanidad. En el nombre de tu Hijo te pido por esta otra cosa. Entonces es cuando ponemos a Cristo primeramente. No primero nuestra petición y al final solamente que sea tu voluntad, Señor. Como si fuera una varita mágica. Dice que ¿qué quiso decir Jesús cuando prometió atender todas nuestras peticiones? ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo que todo lo que pidiéramos en el nombre del Padre, en el nombre de Él, iba a ser hecho? Dice, el Hijo de Dios después aclaró que lograr respuestas a nuestras plegarias solamente haciéndolo en el nombre de Jesús. Tiene que acompañar, tiene uno que tener esa relación con Dios para poder verdaderamente alcanzar esa promesa de Dios. Dice, al comparar Jesús su relación con los discípulos cuando les dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el Señor se refería que si permanecían en Él, reunidos en su palabra, todo iba a ser hecho, todo iba a ser dado. Cuando les dijo que a todo el que pusieran sus manos sobre Él, en el nombre de Cristo Jesús, iba a haber esa sanidad. Pero a veces nosotros estamos orando y al último nomás tocamos la varita mágica. Pero si le decimos en el nombre de Cristo Jesús, yo pongo mis manos sobre esta persona que está enferma, Señor, y que seas tú que le esté trayendo la sanidad. El Señor dice que va a ser dada esa sanidad. Muchas veces la oración es algo frecuente, que es una enseñanza de Jesucristo para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque en la forma que nosotros rezamos o en la forma que nosotros pedimos a Dios, tiene que ser verdaderamente directa a Dios. Directa, porque si nosotros lo pidemos en nuestro nombre o nada más pedimos orando, pero no ponemos a Cristo, que es el que va a abrir la puerta, que es el que va a entrar directo al Padre, ¿de qué forma vamos a hacerlo? Dice en Colosenses 3, versículo 17, dice, y todo lo que hacéis, sea la palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea que siempre, cuando terminemos, podemos decir, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Así sea el honor y la gloria solamente para Él. ¿Por qué? Porque se lo estamos dejando todo a Cristo. Y si al principio y al final cerramos, como decimos nosotros, con ese broche de oro, el Señor nos va a dar todo lo que le pidamos. Pero el Señor quiere que se lo pidamos en oración, confiando que sí que Él no lo va a hacer, que va a hacer la obra. Dice en 1 Corintios 10, versículo 31, pues si coméis o bebéis, haced otra cosa, hacedlo todo en el nombre del Señor. Dice el Señor que todo lo que hagamos, allí no dice que nada más cuando váyanos a comer, bendizcan los alimentos, que nada más cuando váyanos a hacer cualquier cosa que hacemos de rutina. El Señor quiere que todo lo hagamos en el nombre de Cristo. Si vamos a salir a paseo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te pido por protección. Si vamos a ir a visitar a alguien en un hospital, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que yo pueda llevar la luz, que yo pueda llevar la esperanza que tú has puesto en mi corazón. Por eso es importante que nosotros hagamos todo, como dice su palabra, en el nombre de Cristo. En Efesios 5, versículo 20, dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A veces nosotros le decimos, gracias Jesús,
Gracias Jesús, pero acuérdense que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Por eso es importante que nosotros siempre le digamos gracias Señor. Por medio de tu Hijo Jesucristo he recibido la sanidad, he recibido Señor las finanzas, he recibido la salud, porque tú has entregado a Él todo el poder. Dice en Colosenses 3, versículo 15, dice, y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Es importante que esa paz de Dios gobierne en nuestros corazones, porque cuando en nuestros corazones gobierna el enemigo, nos sentimos que todo se nos viene encima. Sentimos que estamos acabados, que el enemigo pasa y nos pisotea. Pero necesitamos estar verdaderamente fuertes, que esa paz esté gobernando en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra vida. Que no permitamos que el enemigo nos pisotee, porque somos hijos del Rey. Cuando hemos visto ni en una película que un hijo de rey lo pisoteen, porque en cuanto se dan cuenta hay un respeto especial. ¿Por qué? Porque son hijos del Rey y nosotros somos hijos del Rey, del Creador del cielo y de la tierra, de todo aquel que hace lo imposible. Lo posible, el Señor nos permite que nosotros lo hagamos, pero Dios es Dios de lo imposible. A veces tenemos problemas y le decimos, Señor, tengo este problema que yo no puedo resolver. Pero hay algo que yo leí que dice, no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas, sino dile a tus problemas cuán grande es Dios. No hay problema que Dios que no pueda sacarnos de ese apuro. No hay un problema que nosotros no vayamos a poder vencer. Pero siempre que estemos de la mano del Señor, que tengamos esa paz, esa tranquilidad en nuestro corazón, que es la que Dios quiere darnos, y como dice, ser agradecidos. A veces nosotros recibimos del Señor la salud, la salud, recibimos finanzas, vemos la sanidad de nuestra familia, vemos el bienestar de nuestra familia. Nomás decimos, qué bueno, es que trabajan, les va muy bien. Todo el que trabaja tiene derecho a prosperar. Pero la palabra de Dios dice que seamos agradecidos, porque no hay nada que se mueva si no es por la mano de Dios. Y nosotros debemos de ser agradecidos. Dice en Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Es algo que a veces nosotros es difícil porque estamos poniendo entre medio nuestro cuerpo, nuestro tiempo, pero no entendemos que nosotros estamos viviendo un tiempo de Dios. Nuestro cuerpo es el cuerpo del Espíritu Santo. ¿De quién es? Es del Señor. Pero nosotros, cuando queremos hacer algo, nos pesa, como si fuéramos a levantar un ancla tremenda. Y debe de ser lo contrario, que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios, que lo hagamos con amor, que nos levantemos, no importa si el cuerpo está cansado. Cuando nosotros nos levantamos y hacemos la voluntad de Dios, la palabra de Dios dice en Isaías 40, versículo 31, dice que Él nos va a renovar las fuerzas como las águilas, que volaremos y no nos cansaremos. Y es una promesa de Dios. Es una promesa que el Señor nos hace, porque cuando nosotros nos sentimos cansados, desde el momento que decimos, yo voy, yo lo hago, se acabó el cansancio. El Señor renueva nuestras fuerzas, nos levanta y nos da esa fuerza que necesitamos para seguir caminando, y después se nos olvidó que estábamos cansados. ¿Por qué? Porque el Señor nos hizo descansar con su gozo, con su paz. Y dice que lo hagamos de corazón.
Dice, como para Dios, para el Señor y no para los hombres. A veces si le dijeran uno, ven a mi iglesia, necesito que alguien me ayude a limpiar los baños, a barrer, a trapear, a limpiar las ventanas. Lo primero que se nos viene, ¿cómo le voy a ayudar yo? No, yo no le ayudo, ni en mi casa la limpio. Pero la palabra de Dios dice que lo hagamos para Dios, no para los hombres, con amor. ¿Para qué? Para que cuando nosotros lo hagamos de esa manera, como el Señor le agrada, puedan venir las bendiciones a nuestras vidas. En Romanos 14, versículo 6 dice, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor, come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor, no come y da gracias a Dios. Cuando nosotros damos gracias al Señor y lo hacemos para Él. Pero ¿cuántas veces no lo hacemos para Dios? ¿Cuántas veces se nos olvida? ¿Cuántas veces porque nos da pena? Y es bonito, no importa dónde estemos. El otro día, ya casi nos veníamos, fuimos a comer allá a Ventura. Y miré que llegaron unas personas sencillas, que se puede decir que no hablaban ni el idioma. Y pude ver que fueron, trajeron su comida y se pusieron a orar. Qué bonito es cuando hace uno las cosas para Dios. Pero qué tristeza cuando no nos acordamos de que lo que poseemos, donde estamos, Él es el que lo hace posible. Por eso es importante que nosotros lo hagamos para Él. Dice en el versículo 8, Romanos 14, 8, dice, pues si vivimos para Él, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o muramos, del Señor somos. El Señor quiere que verdaderamente nosotros conozcamos ese camino que Él tiene señalado para nosotros. Nosotros a veces queremos caminar como es nuestra voluntad, como nosotros queremos, pero el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Desde el momento que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y decidimos dejar todo nuestro pasado, abandonarnos al Señor, ese día abrimos una puerta tan grande como no hay otra. El Señor dice que Él es la puerta del redil. En otras palabras, el Señor Jesús dice, yo soy la puerta del cielo. Todo, dice el Señor, el que por la puerta entra, ese tiene el cielo ganado. Porque está dejando todo a un lado. Incluso está abandonando su vida pasada. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios, para seguir al Señor, que sabemos que tiene un precio alto. Sabemos que no es fácil. Sabemos que entre más buscamos al Señor, más pruebas nos vienen. Que entre más buscamos al Señor, parece que nos llueven las cosas, pero las cosas que no queremos. Pero el Señor a veces permite que nos pasen, porque a través de esas pruebas es como lo vamos buscando, como tenemos un diario vivir con Él, tenemos esa comunicación con Él. ¿Por qué? Porque estamos pasando por situaciones y lo estamos buscando, estamos poniéndolas en sus manos. Si salimos en la mañana, Señor, protege mi camino, Señor, protege mi vida, mi alma. Cuando dormimos, es necesario que nosotros nos pongamos en las manos de Dios, porque no hay otras mejores. No hay otras mejores. En Juan 3, versículo 18, dice, el que
El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Qué difícil es cuando nosotros nos damos cuenta cuánta cantidad de personas siguen algunas nominaciones, que te das cuenta que no creen en Jesucristo. Es triste porque la palabra de Dios nos dice que Él es el camino, que Él es el camino a seguir. No hay otro. No podemos brincar, no podemos pasárnoslo a Él. Si queremos llegar a ese camino, tenemos que buscarlo. En Miqueas 4, versículo 5 dice: aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. No nos dejemos llevar porque nos digan: mira, nosotros hoy celebramos esto, nosotros hoy hacemos esto. Y muchas personas a veces andamos, como dice la palabra de Dios, tras sus dioses. Pero nosotros, como dice, andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. Que no haya nada, que no haya nadie que nos mueva del camino donde el Señor nos puso. Porque nosotros no nos pusimos solos, el Señor nos buscó a nosotros. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito en nosotros, en salvar nuestras vidas. El Señor no quiere que nos perdamos. No somos guapos, pero el Señor por su gracia nos buscó. Porque Él tiene un plan para nosotros. Él quiere que no termine aquí, que siga esta puerta abierta de generación en generación, así como en aquel tiempo les habló a los apóstoles de las buenas nuevas. Así el Señor quiere que nosotros sigamos pasando, que seamos la luz para aquellos que no conocen, en enseñarles las nuevas, que en Cristo Jesús hay salvación. Yo el sábado pasado tuve la oportunidad de ir a visitar a un amigo que tenía muchos años que no miraba, y entre toda la plática uno sabe perfectamente que el corazón de ellos está en otro lado. Y le dije que si él ya alguna vez había recibido a Cristo en su corazón. Y dijo: no, dijo, yo nomás voy al templo y me hinco y allí está Dios. Y lo dejé que hablara un poquito para no metérmelo luego. Pero le dije: ¿sabes qué? Le dije: la verdad que yo vengo a visitarte a ti y vengo a visitar a otro sobrino que está en el hospital. Le dije: no sé por qué. Le dije: pero Dios puso en mi corazón que te dijera si quieres entregar tu vida al Señor. Y por más que le buscó, el camino que él llevaba era completamente equivocado. Yo le dije: ¿tienes una Biblia? Tráetela y de tu Biblia voy a leerte lo que te voy a preguntar. Y me dijo que no tenía. Y saqué yo la que traía en el teléfono y se la leí. Aceptó a Jesús en su corazón. Y yo creo que cuando el Señor hace una obra, la hace perfecta. Es un hombre que nunca lo vi llorar. Nunca lo vi llorar. El enemigo le ha destruido su familia, le ha destruido sus finanzas por sus malas decisiones. Pero esta persona, cuando hicimos la oración que aceptó a Jesús, se soltó llorando como un niño. Y yo lo único que le pregunté, le dije: ¿has recibido a Dios con gozo en tu corazón? Y dijo: no sé, pero yo sentí algo bonito, algo que
que yo nunca había sentido, porque yo nunca lloro. Dice, si lo hago donde no me ven. Le dije, es el Espíritu Santo de Dios que entró a tu vida. Y si tú verdaderamente lo recibiste con gozo, muchas puertas que estaban cerradas se van a abrir. Le dije, porque al que tú recibiste es al que tiene el poder para abrir todas esas puertas que el enemigo te había cerrado. Todo lo que te ha destruido, tu familia, tus hijos, Él tiene el poder para restaurarlo. Y si tú verdaderamente lo has recibido y lo aceptas y haces la voluntad de Dios, Él te va a restaurar tu vida. Al final me dice, pero mi vida ya está destruida. Ya me cortaron un pie, pero me ha sanado de otra cosa. Le digo, para que veas que el Señor, aún con todos tus errores, con todos tus defectos, el Señor siempre está a tu lado. Pero hoy tú abriste esa puerta y el Señor te quiere bendecir por todo eso. Si tú lo crees, Él va a restaurar tu vida. Y gloria a Dios, esperamos que un día veamos ese cambio que el Señor ha hecho en la vida de Él. En Mateo 28, versículo 19, dice, por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es importante, como dice, ir a bautizar, ir a hablarle de la palabra de Dios, ir a plantar la semilla, pero en el nombre de Cristo Jesús, hablándoles que hay alguien que tiene el poder para restaurar, para sacarnos del pozo cenagoso donde el enemigo nos ha robado, nos ha metido. Él es el único que tiene el poder. Y cuando nosotros nos abandonamos a Él, nuestra vida va a cambiar. Está garantizado que va a cambiar nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos al poderoso, al Creador, al que nos hizo, al que nos levantó. Ese es el que tiene el poder en nuestras vidas. Dice en Hechos 4, versículo 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús. Es importante que nosotros todos en el nombre de Cristo Jesús. Pero sí les digo que cuando aquello se recibe con gozo, ¿qué cambio hay en su vida, Dios? ¿Qué cambio? ¿Cómo trabaja el Señor? A veces nosotros no queremos ver la voluntad de Dios, pero el Señor nos va a poner en un lugar donde vamos a ver qué es la voluntad y cuál es la voluntad de Dios. No es la que nosotros hacemos, sino que es la voluntad que Dios quiere que hagamos. Dice en Colosenses 1, versículo 12, dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Que seamos agradecidos en Cristo por la luz que ha puesto en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestro diario vivir. Que seamos agradecidos, Señor, yo soy lo que soy porque tú, Señor, has puesto esa luz en mi vida. Yo me muevo, Señor, por tu gracia. Señor, a veces como hoy en la mañana que iba a Ventura, miré este día tan hermoso, digo, Señor, gracias porque es un día hermoso. Este día es el día que tú nos has regalado, nos has dado la voluntad de ver otro día más. Pero a veces si nos levantamos de mal genio, decíamos, Señor, qué día tan triste nos has dado. No hay agradecimiento, siendo que es un día especial que el Señor hizo, un día que el Señor tiene preparado para nuestras vidas. Dice en Colosenses 2, versículo 7, dice, arraigados sobre edificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. En Hebreos 13, versículo 15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios
por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Que sea siempre, que todo lo que hagamos lo hagamos con amor para Él, que si cantamos en la alabanza sea para Él, que demos, como dice Él, ese fruto de nuestros labios cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios. Cuando aquella persona necesita una palabra, que nosotros lleguemos como esa luz a su vida. Quizá la persona dice, ¿cuándo el Señor mandará una luz a mi vida? Pero a veces estamos a un lado de ellos, y si de nosotros no sale esa palabra, no van a poder ver esa luz que el Señor quiere que ellos también conozcan. Dice que en Colosenses 2:8, y con este versículo vamos a cerrar, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los redimientos del mundo, y no según como Cristo. A veces es fácil caer en todas esas cosas que nos alejan del Señor. ¿Por qué? Porque a veces nuestra mente quiere oír esas cosas. Cuando alguien nos habla de lo que está haciendo en su vida, a veces nosotros hasta casi le aplaudimos, qué bueno, tú sí estás haciendo esto, pero no es lo que el Señor quiere que hagamos. El Señor dice que no nos dejemos engañar por las cosas que hay en el mundo, sino que nos dejemos llevar por las cosas que el Señor quiere que hagamos, por lo que el Señor quiere que conozcamos, que es su palabra y que es una palabra viva. Y así como dice la palabra de Dios, que nosotros somos llamados a hacer la voluntad de Dios, que nosotros también podamos hacer esa luz que el Señor quiere que hagamos. Pero siempre que llevemos esa luz a cada persona, a cada lugar donde vayamos, que no nos dé vergüenza, porque la vergüenza la pone el enemigo. Y necesitamos, como dice la palabra de Dios, que no nos dio espíritu de miedo ni de cobardía, sino que nos dio espíritu de poder, de amor y dominio propio. Donde quiera que nos paremos firmes, con la mente en alto, y que podamos hablar de la bendición que Dios ha hecho en nuestra vida, en todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de todo lo que Él nos ha librado, de todas las batallas que han pasado y que se han quedado atrás, porque las hemos librado. Si yo desde que conozco al Señor pusiera cada obstáculo que el enemigo nos ha puesto, lo numerara, la palabra de Dios dice que son innumerables los milagros que Él hace en nuestra vida. A veces nosotros no queremos reconocer